Entonces, de esa manera nos vamos a enfocar en las carótidas, ¿sí? Y pues este sistema va a ser bilateral. Entonces, recordando la carótida común, recuerden que se va a dividir ¿a qué nivel? DC4. DC4 justamente, ¿sale? El nivel DC4 que se corresponde con el borde superior ¿de quién? Del cuerpo del dioides. No, no se El vaya a borde confundir. del El dioide. cartílago tiroides. Exacto, exacto. Entonces recuerden que C4 se corresponde con el borde superior del cartílago tiroides, ¿sí? Entonces C4 o borde superior del cartílago tiroides, nivel de referencia para la división de la carótida común, ¿sale? Y a nivel de C3, vean, aquí está C3, entonces por ahí queda el dioides, ¿sale? Todo este nivel es C3. Entonces, cuidado, son dos estructuras distintas. Muy bien, entonces, recuerden, ¿cuántas ramas colaterales tenía la carótida? 6. 6. 6. ¿Y cuántas terminales? 2. 2. Entonces, de inferior a superior, recordando la mnemotecnia que revisábamos, pues anterior, vean, sale la arteria tiroidea superior, luego posteriormente la faringe ascendente. Luego tenemos dos anteriores, ¿sí? La lingual y la facial. Y luego las dos posteriores, que van a ser la occipital y la auricular posterior. Y por detrás, vean, por detrás aproximadamente podríamos decir del tercio superior de la rama de la mandíbula o simplemente la parte superior de la rama. Vean, aquí por detrás, en este borde posterior de la mandíbula, se va a dividir en sus dos arterias terminales. ¿Se acuerdan quiénes eran esas arterias terminales? La maxilar y la temporal superficial. Exacto, maxilar y temporal superficial, no lo olvidemos. La temporal superficial, pues es fácil de identificar porque viene al músculo temporal, va superficial a él, justamente, no se vayan a confundir. Y la maxilar, recuerden, que es la que va ya interna por la fosa infratemporal en dirección a la fosa pterigo-palatina. Muy bien, entonces, si identificamos estos vasos, los vasos venosos van a ser mucho más sencillos, ¿sale? El sistema básicamente es el mismo, solo que en sentido contrario con ciertas diferencias y pues obviamente algunas venas importantes. Entonces, fíjense, vamos a identificar las venas que van en sentido, entonces, retrógrado y que se van a corresponder con sus respectivas arterias. Por ejemplo, veamos. En este caso, procedentes pues de la cara y de la cabeza, vean, esta arteria que viene por acá, ¿quién se les ocurre que sea? La temporal superficial. La temporal superficial. Y si ahí está la arteria, entonces pegadita, ¿a quién va? Su vena. La vena, ¿sale? Entonces por aquí viene la vena temporal superficial, la identificamos. Después, ¿se acuerdan que aquí se retiró la mandíbula? Por lo tanto, estamos observando la fosa infratemporal y más hacia allá al fondo estaría la fosa pterigo-palatina. Entonces aquí, vean, en la fosa infratemporal, ¿qué plexo venoso creen que sea este que se forma aquí? Es un plexo que recibe drenaje desde la vena oftálmica inferior. Puede ser una pista que los oriente. ¿Quién será? El plexo venoso. ¿No? ¿Nadie? Plexo venoso pterigoideo, ¿sale? Entonces por aquí identificamos todos estos vasos que corresponden al plexo venoso pterigoideo, ¿sale? Plexo, entonces pterigoideo, ahí está. Entonces vean, este plexo pterigoideo, todas esas venitas van a confluir para formarme aquí unas venas, que vean,
se van entonces a unir con el flujo que viene por la temporal superficial. ¿Qué venas creen que sean estas que están desembocando ya como tal en la temporal superficial? O sea, nada más recuerden la relación con las arterias y les va a ser más sencillo. ¿Quién será? ¿No son las venas maxilares? Exacto, ¿sale? Entonces, en este caso, el plexo pterigoideo, ¿sí? Todos esos vasitos van a confluir para formarme un par de venas maxilares, ¿sale? Entonces, vienen las maxilares y se conjuntan ese flujo con el de la vena temporal superficial. Y entonces, aquí me forman una vena muy importante, ¿sale? Esta vena que se forma justo por detrás de la mandíbula. ¿Cómo creen que se llame esta vena? Porque aquí, acuérdense, no hay venas carótidas, por ejemplo, ¿sale? Entonces, aquí esta vena, recuerden que si está por detrás de la mandíbula, ¿cómo le llamaremos? Nada más pónganle ahí un prefijo. Retromandibular. Vena retromandibular, justamente, ¿sale? Entonces, esta vena retromandibular va a ser súper importante, ¿sale? Entonces le vamos a poner vena retromandibular, ¿sale? Entonces, ¿quiénes son las afluentes de la vena retromandibular? ¿O sus tributarias? Las maxilares ¿Y quién más? y el plexo venoso pterigoideo. Ajá, acuérdate que las maxilares se forman desde el plexo venoso pterigoideo. ¿Por qué? Porque el flujo es, acuérdense, si son venas hacia el corazón. Entonces recuerden, aquí el plexo pterigoideo, vean, conjuntan esos vasos para formarme aquí mis venas maxilares. Y luego las venas maxilares se conjuntan con la vena temporal superficial, ¿sale? Entonces, entre las maxilares y la vena temporal superficial, ¿a quién van a formar? A la retromandibular. A la retromandibular. Entonces, la pregunta que yo les hacía, entonces, ¿quiénes son las afluentes o tributarias de la vena retromandibular? Ahora sí. La temporal superficial y la maxilar. Exacto. Temporal superficial y maxilar. Entonces, esta vena va a ser bien importante. Fíjense, esta vena retromandibular va a tener dos divisiones. Recuerden que las venas no tienen arterias, ¿eh? Van a tener afluentes, tributarias, divisiones como ahorita, pero no ramas como tal. Entonces, la vena retromandibular va a tener entonces dos divisiones. Vean, una división anterior y por lo tanto una división posterior. Exacto, posterior. Fíjense, identificamos aquí rapidísimo a la carótida, ¿sí? Y la carótida, vean, me daba su última rama posterior, ¿quién era? Su última colateral. La auricular posterior. La auricular posterior. Entonces, esta vena, ¿cuál será? Vena auricular posterior. Auricular posterior, ¿sale? Y entonces, ¿esta qué vena será? Si va con la arteria occipital. La occipital. Pues la vena occipital, ¿ven? Entonces, nada más vamos siguiendo el flujo hacia atrás. Entonces, vean, en este caso, la auricular posterior, no la perdamos de vista, fíjense, aquí viene la auricular posterior, se va a conjuntar con la división posterior de la retromandibular. Y en conjunto, ¿a qué vaso me van a formar? En este caso está cortado, pero tendría que venir de esta manera. La La yugular yugular externa. La yugular externa, ¿sale? Entonces ya está. ¿Quiénes son las afluentes o tributarias de la yugular externa? La auricular posterior y la división posterior de la retromandibular. ¿Sale? ¿Quedó claro? Sí, doctor.
Ahora, pregunta, ya lo vimos ahorita. ¿En dónde desemboca la vena yugular externa? Seguimos esa vena que ya formamos, la yugular externa. ¿En dónde va a desembocar? Vean, por aquí se las pongo, aquí abajo. Está cortada. Ahí la tenemos, vean. Entonces, ¿en dónde está desembocando esa vena yugular externa? ¿En la subclavia? En la vena subclavia, ¿sale? Entonces, vean, ahí está la vena subclavia, ¿sí? Y por acá atrás, entonces, ¿quién será esta roja? La arteria subclavia. La arteria subclavia. Y entonces, ¿este músculo quién será? ¿El escaleno anterior? ¿Segura? Fíjense bien. Acuérdense. El Aquí escaleno está. medio. Exacto. Ojo, no se confíen, ¿no? Por lo que escuchan a veces o les queda de la idea importante. Acuérdense, si aquí está la vena, aquí está la arteria subclavia, sí, en medio de las dos, ¿quién va a ser este músculo? Ese es el escaleno anterior. Ese es el escaleno anterior, ¿sí? Pero vean, yo les pregunté, el músculo que está por detrás de la subclavia. Entonces, este es el escaleno medio y este es el escaleno posterior. Aquí está escaleno anterior, ¿no? Obviamente, es el punto de referencia más importante es el anterior, pero justo quería hacerlos ahí dudar un poquito para que vean siempre las imágenes en su totalidad y no se apresuren a veces a poner las respuestas. Y consejo, ya lo saben, o sea, en el departamental no cambien respuestas. La que ya pusieron, déjenla. Bueno. Entonces, ahí tenemos a la yugular externa desembocando en la vena subclavia. Entonces, fíjense, si seguimos ahora la división anterior de esa vena retromandibular, ¿sí? Fíjense, vemos cómo por aquí viene la retromandibular, su división anterior. Y fíjense, ¿qué vena será esta que viene de la cara? Ahí está cortada la arteria que la acompaña, pero pues vemos toda el del recorrido de la vena. Entonces, ¿quién será? La facial. Facial. La vena facial, ¿sí? Y entonces vean, por aquí viene el flujo de la facial, aquí viene el flujo de la división anterior de la retromandibular. Y también vean por acá abajo, de allá un poco más profunda, aquí se alcanza a ver esta otra vena. ¿Quién será? ¿Quién iba acompañando a la arteria facial? Así igualito la vena. Lingual. La vena lingual, ¿sí? Entonces, vean, se conjunta división anterior de la retromandibular, vena facial y vena lingual. Entonces me forman en este sitio, vean, un tronco, ¿sale? A ver, voy a borrar las flechitas para que lo vean. Ahí está el tronco, vean, están llegando las tres. Entonces, este tronco que se forma, le vamos a llamar el tronco linguofacial, ¿sale? Vean cómo aquí, recordemos que no hay carótida, ¿sale? No hay vena carótida. Entonces, lo que ocurre con estos vasos, retromandibular, desembocando, vean ahí, hacia la vena facial, y por acá viene la vena lingual, entonces me forman un tronco que se llama tronco linguofacial. Y ahora la cuestión es aquí, ¿en dónde está desembocando el tronco linguofacial? En La yugular interna. En la yugular interna, ¿sí? Entonces vean, aquí viene mi yugular interna, ¿sale? Recuerden que, ¿por dónde sale de la base del cráneo la yugular interna? Por el foramen yugular. Por el foramen yugular, justamente, ¿no? En conjunto, ¿con qué nervios craneales? 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. Eso, 9, 10 y 11, ¿sale? Entonces, viene del cráneo, del interior del cráneo la yugular, y pues aquí la vemos en su recorrido descendente por el cuello,
donde recuerden que pues va a ser envuelta en conjunto con la carótida, en conjunto con el nervio vago. Vean, por allá vemos las otras estructuras. En la vaina ¿qué? Carotidia. Carotidia. Carotidia, muy bien. ¿Sale? Entonces, ahí está. Vena facial, vena lingual, y por acá viene el flujo de la división anterior de la retromandibular. Van a formar entonces al tronco linguofacial, y este está desembocando ya directamente en la yugular interna. Ahora, fíjense, la yugular interna va a recibir, por lo tanto, algunas otras venas. Por ejemplo, directamente va a recibir a la vena tiroidea. Vean, vena tiroidea, ¿quién? Si está por arriba. Superior. 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 ¿De quién era la rama la arteria tiroidea superior? ¿De quién era la rama? La carótida externa. Exacto, la carótida externa, acuérdense, ¿sale? ¿Y la tiroidea inferior, de quién era la rama? La arteria tiroidea inferior, ¿dónde se origina? Vamos, vamos, lo vimos hace ratito y ayer. En el tronco Tronco. Cervical. cervical. Exacto, ibas bien, Yanni, justo en el tronco tiro cervical, ¿sale? Entonces, en este caso, vean cómo las venas tiroideas va a haber tres: una superior, una media y una inferior. En este caso, tanto la superior, que estábamos entonces recordando ahorita, como la media van a desembocar directamente en la vena yugular interna, ¿sale? Mientras que la tiroidea inferior, fíjense, así como ayer hicimos un esquemita de las arterias, hoy vamos a hacer un esquemita de las venas. Entonces, por ejemplo, aquí vienen mis yugulares, ¿sale? Mis yugulares internas, ¿sale? Venas yugulares internas. Vamos a ponerlo por acá. Obviamente de su respectivo lado, ¿sale? Derecho, izquierdo. Entonces aquí viene su flujo descendente. Ahora, ¿con quién se conjunta el flujo de las yugulares internas? ¿Con quiénes se unen? Con el de la arteria carótida. ¿Arteria? ¿Segura? La subclavia. La vena subclavia, no se confunda, por eso les digo, de las venas no hay carótidas, ¿sale? Las carótidas son únicamente arterias, y entonces la contraparte de las venas serían las yugulares. Entonces, ahí vamos otra vez, lo que le estoy poniendo, vean, es la yugular interna. Vean cómo ahí va el flujo en sentido descendente, ¿sale? Porque va hacia el corazón, viene del cráneo. Y pues aquí está recogiendo además de la cara, de la tiroides, ¿no? Ahora, en su trayecto hacia el corazón, este flujo se va a unir, este flujo de la vena yugular interna, con este otro vaso. Vean, ¿quién va a ser este otro vaso? La subclavia. La vena subclavia, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí a los lados a las venas subclavias, ¿sale? Vena subclavia derecha, vena subclavia izquierda. Y entonces, las dos subclavias me van a formar estos vasos. ¿Quiénes son estos vasos? De las que son afluentes, la yugular interna y la subclavia. En la parte de las arterias, ¿qué arteria pues daba origen a la subclavia derecha, por ejemplo, y a la vena, pero a la vena, a la carótida común izquierda, derecha? ¿Qué vaso? ¿Los derechos de dónde venían? Del tronco brachiocefálico. Exacto, del tronco brachiocefálico, no se les olvide, ¿sale? De la derecha viene el tronco brachiocefálico. Entonces, en este caso, tenemos las contrapartes venosos, ¿sale? Entonces, estas venas que se formaron por la unión de la yugular interna
y la subclavia, ¿quiénes creen que sean? ¿Los bracocefálicos? Las venas brachiocefálicas, ¿sale? Entonces vamos a tener una vena brachiocefálica izquierda y pues por lo tanto una derecha. La izquierda es más larga que la derecha. Entonces tenemos aquí a mis dos venas brachiocefálicas y entonces estas nuevamente van a unirse, van a unir por lo tanto sus flujos y entonces me van a dar una vena que va a llegar hacia la aurícula derecha en el corazón. ¿Quién será? A ver, circulación. Las Cava pulmonares. superior. No. A ver, otra vez, recordemos. Subclavia. No. La subclavia está aquí, mira. Aquí están los dos subclavios. Recuerden el corazón. Recuerden que teníamos cavidades derechas, cavidades izquierdas, atrios y ventrículos, ¿sale? Entonces, en el atrio derecho, ¿qué flujo se conjuntaba? El procedente de todo el cuerpo, que llegaba desde qué vaso, ¿se acuerdan? ¿Era la vena cava superior? La vena cava superior, justamente, ¿sale? Muy bien, Valeria, también ya vi tu comentario. Entonces, justo, recuerden que son las venas cavas, ¿sale? Las que ya llegan como tal a la aurícula o atrio derecho. Entonces, en este caso, es la vena cava superior. Y pues si hay una superior, aquí nada más para que nos quedemos con la duda, ¿quién vendría por acá? La inferior. La Inferior. vena cava inferior. Y entonces, pues van a llegar a la aurícula derecha, ¿sale? En el corazón. Aquí terminaba la circulación, ¿qué? ¿Cuál Mayor. circulación? Mayor. La circulación mayor, justamente. ¿Y dónde inicia la mayor? Vamos. ¿Dónde iniciaba la circulación mayor? En el ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo y termina en el atrio derecho, ¿sale? Por lo tanto, la circulación pulmonar, ¿dónde iniciaba y dónde terminaba? Inicia en el ventrículo derecho y termina en el atrio izquierdo. Así es. Muy bien, Mackenzie. Entonces, pues bueno, repasito de circulación, ¿no? Entonces ya está. Estos son nuestros vasos venosos, ¿sí? Que conjuntan el drenaje de la cabeza y el cuello. Entonces, fíjense, ya quedamos que a la subclavia, entonces a la vena subclavia estaba desembocando la yugular externa, ¿sí? Luego, pues fíjense, viene la subclavia y viene por acá la yugular interna. Y entonces este vaso que se alcanza a asomar por acá adentro, ¿quién será? Es el brachiocefálico. La vena brachiocefálica, ¿sale? Que en este caso, pues sería la izquierda. Y entonces, por allá viene la derecha, por aquí viene la izquierda, y entonces por acá se le asomaría la cava. Entonces, bueno, vemos cómo la yugular interna recibe, entonces, el drenaje de la cabeza y el cuello, y en el caso de la tiroides, vena tiroidea superior y la media, mientras que la tiroidea inferior va a desembocar en la vena brachiocefálica. ¿Cuántas venas yugulares tenemos? Aquí ya vimos dos, ¿no? Aquí ya vimos dos, la interna y la externa. ¿Qué pasó? Nada, había dicho que las dos, o sea, la interna y la externa. ¿Y nada más? Serían 4, ¿no? Ah, bueno, o sea, si fueran con las del otro lado ya serían 4, ¿no? Pero me refiero a si hay otra parte de la yugular externa y la interna. La anterior. La anterior, muy bien, Melanie, justo. ¿Se acuerdan por acá cuando veíamos, cuando quitamos las fascias, ¿sí? Cuando quitamos la fascia cervical superficial, ¿sí? Encontrábamos justamente, por un lado, la yugular externa, vean su relación con el esternocleidomastoideo, lo cruza, vean, en su sentido descendente, cruza el esternocleidomastoideo, la vena yugular externa, ¿sale?
Y desde la región submandibular se forman, hay unos vasitos que dan origen, vean, a esta otra yugular, ¿sale? Esta va a ser la vena yugular anterior, ¿sale? Vena yugular anterior. Y vean, la yugular anterior, aquí para completarle, ¿en dónde desemboca? ¿Quién será este vasito en el que está desembocando? Que está cortado, pero vean, por aquí arriba está su continuación. La yugular externa. La yugular externa, ¿sí? Entonces vean, ahí tengo mi vena yugular interna. Mi yugular externa, del lado derecho completa, del lado izquierdo cortada, y la yugular anterior. Entonces, no se les olvide. La yugular anterior desemboca en la yugular externa, y la yugular externa, a su vez, ¿en dónde desemboca? En la subclavia. A la subclavia, que posteriormente se conjunta ¿con quién? La brachiocefálica. No. ¿Con quién se conjunta la subclavia? ¿Con la yugular interna? Con la yugular interna, y ahora sí me dan origen a la subclavia, ¿sale? ¿Quedó claro? ¿Quedaron claras las venas? ¿Alguna duda? No. ¿Dudas? No. ¿Podemos repetirlo todo otra vez? Así de repasito. Por supuesto. Entonces, tenemos, recuerden, en este caso, tres sistemas yugulares, ¿no? Yugular anterior, la yugular externa, que son superficiales, ¿sí? Y la yugular interna. Aquí vemos el sistema yugular, ¿no? Entonces, la yugular anterior se forma desde la región submandibular, va por la región anterior del cuello y desemboca en la yugular externa. La yugular externa, recordemos, se forma ¿por quién? Por la yugular externa. No. La yugular externa, No. ¿por quién se forma? La auricular posterior y la división posterior de la retromandibular. Eso, la auricular posterior y la división posterior de la retromandibular, toda la vida. Entonces, ahí está mi yugular externa. Hasta ella desemboca entonces la yugular anterior. Y ahora la yugular externa va a desembocar en la subclavia. Y la subclavia, ahora lo que va a hacer es unirse con la yugular interna para formar la vena brachiocefálica del respectivo lado, ¿sale? Esto en relación con el sistema yugular. Pero aquí recordamos, ¿sale? En contraparte de los vasos arteriales, nada más identificamos y las venas van a tener relativamente los mismos nombres. Por ejemplo, de la región temporal, vemos en este caso descendiendo la vena temporal superficial, que se va a unir ese flujo con el de las venas maxilares, ¿sí? Aquí recordando las venas maxilares, recuerden que se forman por este plexo que se encuentra en la fosa infratemporal y dan origen justamente a las maxilares. Entonces, las maxilares con la temporal superficial, ¿sí? Van a formar a la vena retromandibular, ¿sí? Entonces, esta vena retromandibular, recuerden, va a tener dos divisiones, una anterior y una posterior, ¿sí? División posterior se va a unir ¿con qué vena? La auricular posterior. externa. Auricular posterior, y entonces me van a dar origen a la yugular externa, que va a ir a desembocar ¿en dónde? En la subclavia. En la subclavia, ¿sí? Ahora, vean, la división anterior, ¿sí? Ahí viene la división anterior, va a desembocar o se va a unir con la vena facial, ¿sale? Y por debajo de la facial, vean, viene por aquí la vena lingual. De esta manera me van a formar un tronco llamado linguofacial. En ocasiones cuando llegan a drenar vasos tiroideos, también se le completan como tiro linguofacial, pero bueno, en este caso, acuérdense, lingual y facial, linguofacial, ¿no? El nombre se lo está diciendo. Ahora, este tronco linguofacial, ¿dónde va a desembocar?
La yugular interna. En la yugular interna, ¿sí? Y la yugular interna, por acá vean, esta sería como, acuérdense, pues va con la carótida, ¿no? Tanto con la común y más arriba con la pegadito a la interna. Entonces, pues esta va a recibir, por ejemplo, vean la vena occipital, ¿sí? Va a recibir también la vena tiroidea, comentábamos, superior, y además la vena tiroidea media, ¿sí? Y entonces la yugular interna se va a unir ¿con quién? ¿Con quién se une la yugular interna? Con la La subclavia. Con la subclavia para darnos origen a los vasos brachiocefálicos, respectivamente derecho e izquierdos. ¿Sale? Entonces, los dos brachiocefálicos, las dos venas brachiocefálicas, recuerden, van a formar además a la cava, ¿sí? El esquemita que poníamos por acá, no se les olvide, ¿sale? Y entonces, lo que observamos además es que, vean, ya que habíamos identificado la yugular externa por aquí, vean, aquí vemos a la yugular anterior desembocando en la yugular externa. Esta a su vez en la subclavia, y la subclavia se va a unir con la yugular interna. ¿Sale? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ahora, ya que tenemos las estructuras neurovasculares, vamos a tratar de identificarlas ahora, un poquito más dinámico. Entonces, a ver, ¿me avisan cuando ya ven mi monito? Yo Sí, sí. se ve. Ok, entonces fíjense, aquí repasito. Vamos a ir en la disección de superficial a profundo. Entonces, pues aquí en la región anterior del cuello, lo primero que quitábamos era la piel. Recuerden, la piel es la capa más superficial y por debajito, ¿quién se encontraba? La fascia Adiposo. cervical superficial. Fascia cervical superficial, que corresponde al tejido adiposo, básicamente. Entonces, si lo quitamos de ambos lados, recuerden, nos encontramos a un músculo, ¿sí? Que es el más superficial del cuello. Es de la expresión facial y por lo tanto inervado por el nervio facial. ¿Quién es este músculo? El platisma. El platisma. El platisma, ¿sale? Entonces quitamos al platisma. Nos encontrábamos con la primera hoja, la hoja más superficial de la fascia profunda del cuello. ¿Quién era esta fascia? La superficial. La fascia superficial u hoja superficial simplemente, ¿no? Entonces, ¿a quién envolvía? ¿A qué músculos envolvía esta hoja superficial? El esternocleidomastoideo y el trapecio. Esternocleidomastoideo y Al- el trapecio. Eso, al esternocleidomastoideo y al trapecio, ¿sale? Entonces, si quitamos esta hoja, nos encontramos ahí ya desnudos como tal a mi esternocleidomastoideo y trapecio. Entonces, de esta manera, ¿qué fascia nos encontrábamos ahora? La pretraquial y su porción muscular. Exacto, la pretraqueal en su porción muscular, justamente, envolviendo a los músculos ¿infra qué? Yoideos. Ioideos, ¿sale? Entonces, al retirar esta fascia y al retirar a los músculos infrayoideos, ¿quiénes son los músculos infrayoideos? Ese tío, Esternoyoideo, meideo. esternoioideo, esternotiroideo. A ver, Tiroyoideo. tiroyoideo Homoyoideo. y el homoyoideo, que ya lo había dicho. Acuérdense, para que no se les olvide, son dos superficiales, es decir, esternoioideo, lateral el homoyoideo, y por lo tanto los profundos son externo, tiroideo y tiroioideo, ¿sale? Entonces, por acá al fondo de los músculos infrayoideos observamos a la lámina visceral,
de la fascia pretraqueal. Entonces, básicamente ahí tenemos a mis músculos. Ahora fíjense. Por acá atrás, vamos a quitar un esternocleidomastoideo de momento. Por aquí, vean, observamos la vaina carotídea. Y fíjense, recuerden que esta región es faringe y la laringe. Tienen una relación muy estrecha. Entonces, aquí teníamos que era el espacio, ¿quién? Retrofaringeo. 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 Y entonces, por detrás de ese espacio nos encontrábamos a la fascia prevertebral que envolvía entonces a los músculos profundos del cuello, ¿sale? Entonces, ¿a qué músculos profundos del cuello, si quitamos la fascia, podemos identificar en esta zona? Vean, aquí alineaditos en la región lateral. ¿Quiénes serán estos músculos? Los escalenos. Los escalenos, eso. Entonces, fíjense, tenemos 3 escalenos, ¿recuerdan? Uno anterior, uno medio y uno posterior. Son los que de manera superficial, si quitamos las fascias, pues son los que vamos a observar. Los otros nos va a costar un poquito más de trabajo. Ahora, fíjense, del otro lado, que se encuentra aún el esternocleidomastoideo, entonces vean, estos músculos envueltos, vean estos músculos que están envueltos por la lámina prevertebral, ¿sí? La fascia prevertebral, ¿quiénes serán entonces? Los escalenos. Los escalenos, justamente, ¿sale? Entonces, fíjense, ya identificando a mis músculos, fíjense, vamos a quitar el tejido conectivo y vamos a dejar a todos los músculos, ¿sale? De manera que podamos delimitar nuestras regiones cervicales, ¿sale? Recordemos, en este caso, ¿cuántas regiones cervicales íbamos a estudiar? ¿5? ¿Verdad? 5, justamente. En este caso, ¿esta qué región será? En esta vista lateral, ocupada por su propio músculo. Entonces, aquí teníamos ¿a qué región? Al esternocleidomastoidea. Esternocleidomastoidea. Por delante de esta región y hasta la línea media, ¿qué región cervical teníamos? Por delante de la región esternocleidomastoidea, esta va a ser mi región cervical Anterior. anterior. Y por detrás del esternocleidomastoideo hasta el borde del trapecio, ¿sí? Y vamos a tener a mi región cervical Lateral. lateral, justamente. El trapecio ocupa la región cervical posterior y aquí en su región más superior teníamos a la región suboccipital profunda al propio músculo trapecio. Entonces, fíjense, en este caso, región cervical lateral, ¿en cuántos trígonos la íbamos a dividir? ¿En 2? En 2. Y la región cervical anterior, ¿en cuántos trígonos la íbamos a dividir? En 3. 3. En 3, seguros. En 4. 4, ok. Entonces, fíjense, ahorita los vamos a revisarlos. Entonces, fíjense, empezando aquí en la región cervical lateral, ¿sí? ¿Cuáles trígonos íbamos a tener? Fíjense, y aquí vamos a ir delimitando otra vez, ¿sale? Vamos a hacer un pequeño repaso nuevamente. A ver, fíjense. Aquí encontramos a nivel de C3, ¿quién será ese hueso? Ahí en el cuello. El ioides. El ioides, ¿sale? Entonces, fíjense, el ioides. Por arriba del ioides, ¿qué músculos nos encontramos? Rapidísimo. El miloioideo. Supraioideos, justamente. Miloioideo, ¿sí? Vean, este que está por unido en este rafé sobre la línea media, ¿sí? Vemos cómo sus fibras se dirigen hacia la mandíbula. Miloioideo, muy bien. ¿Quién más? El digástrico. Digástrico, vean, el digástrico con un vientre. ¿Este cuál sería? Anterior. Anterior, insertado aquí en la región medial del borde inferior de la mandíbula. Y el posterior, vean a dónde se dirige. Hacia dónde se dirige el vientre posterior del digástrico. El proceso mastoide.
al proceso mastoides, ¿sí? En su porción interna. Entonces, aquí tenemos al tendón central, vean, del digástrico, cómo está rodeado por una tróclea, ¿sí? Que es justamente un engrosamiento de la fascia pretraqueal en su porción muscular. Entonces, ahí está el tendón del digástrico y vean, identificamos a un músculo que viene desde el proceso ahora estiloides, vean, proceso mastoides por aquí y aquí tenemos el proceso estiloides, vean, lo vamos a observar desde en esta vista anterior. Vean, aquí viene el estiloides y entonces, ¿quién será este músculo que viene hacia el yoides? Estiloideo. Estiloideo. Estiloioideo, muy bien. Y ahora quiero que vean cómo el estiloioideo, ¿sí? Tiene una delaminación de sus fibras musculares, de manera que a quién están rodeando en el centro. Más bien, a quién están rodeando por las regiones laterales, ¿no? ¿A quién están rodeando? Vientre posterior del digástrico. Al tendón, sí, justamente, a ese tendón del digástrico, a su tendón intermedio, ¿sí? Y entonces, pues ya llega al yoides, pero dividido, ¿ya vieron? ¿Sí alcanza a quedar claro, si se alcanza a ver esta división o no? Sí. Muy bien. Y además nos faltaba, vean, por encima del miloioideo, es decir, en el piso de la boca, ¿sí? ¿Quiénes eran estos músculos? Genioideo. Los genioideos, justamente. Entonces pregunta, ¿quién inerva al genioideo? Vamos, vamos, yo sé que se acuerdan. ¿La tercera rama del trigémino? No. A ver, vean su apunte, échenle coco. ¿Quién inervaba al genioideo? ¿El facial? No, ¿a poco es un músculo de la expresión facial el genioideo? Es del No. cuello, ¿sale? Entonces, el único del cuello que es inervado por el facial, acuérdate, es el platisma, ¿sale? Entonces, ¿quién inervaba al genioideo? Que eran fibras que venían del primer segmento cervical, que se adosaban al 12º nervio craneal y parecía que eran de él, pero realmente pues no son de él, nada más se adosan en una parte de su trayecto. Entonces, ¿quién lo inervaba al genioideo? Una rama del anterior del nervio espinal del C1. C1 a través del nervio Hipogloso. hipogloso, no se les olvide el genioideo, ¿sí? Ahora, miloioideo, aquí sí se las acepto. ¿Quién acepta el miloioideo? Vean, aquí lo vemos, miloioideo. ¿Quién lo inerva al miloioideo? ¿Ese sí es 5-3? Este sí es 5-3, ¿sale? 5-3, recuerden que es la rama motora, bueno, del trigémino en específico, es a la que nos referimos. Y esta rama motora inerva a los músculos de la masticación, recuerden, y además a qué otros músculos. ¿A qué otros músculos además de los de la masticación? Aquí tenemos uno, ¿no? Y el vientre anterior del digástrico. Miloioideo, vientre anterior del digástrico, ¿y quién más? Y al músculo martillo del oído. Exacto, al músculo del martillo, o más conocido como tensor del tímpano. Muy bien. Y entonces, el vientre posterior del digástrico y el estiloioideo, ¿quién los inervaba? El facial. El facial, ¿sale? Que inerva pues a los músculos de la expresión facial, vientre posterior del digástrico, estiloioideo, ¿y a quién otro también? Y al estapedio. Y al tensor del estapedio, justamente, ¿sale? Entonces, esos son los suprayoideos, los infrayoideos. Bueno, acuérdense, la mnemotecnia, ¿no? Diga estilo mi general para que no se les olvide. Entonces, de los infrayoideos, ¿sale? Entonces, recuerden, también son 4. Recordábamos la mnemotecnia hace rato. Entonces, vean, si va del esternón al yoides, ¿cómo le llamamos? Esos son los superficiales, vean. Medial, ¿quién es este? Esternoioideo. 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 Luego, fíjense, aquí vemos al que va hacia la escápula, anteriormente llamada omóplato. Entonces,
y alioides. Ahí tiene sus dos vientres, uno superior y uno inferior. ¿Quién es? Homoyoideo. Homoyoideo. Homoyoideos son los superficiales. Si le damos la vuelta y los vemos por aquí detrásito, veríamos a los dos profundos, ¿sale? Entonces, en este caso, viene del esternón, vean, ahí vemos su inserción en el esternón, hacia el cartílago tiroides, vean, ahí se ven sus inserciones, ¿sí? Del cartílago tiroides, ¿quién es este? Esternotiroideo. Esternotiroideo. Esternotiroideo, y por aquí, el que sí llega al alioides, ¿quién será? Tiroideo. El tiroyoideo, ¿sale? Entonces recuerden que todos estos músculos, excepto este cortito justamente, el tiroyoideo, ¿quién los inervaba? El asa cervical. El asa cervical, ¿sale? Muy bien. Y pues al tiroyoideo sucede algo similar que con el genioideo, ¿sí? También son fibras de C1 que pues también se adosan ahí, parecieran del hipogloso, pero pues es C1 a final de cuentas. Entonces, ya los tenemos, ¿no? Ahí nuestros músculos ioideos. Entonces, ahora sí ya tenemos bien identificado. Fíjense. Ahora sí, recordando. Trígono, entonces, o más bien región cervical lateral, dos trígonos, ¿sale? Entonces, ¿quiénes eran esos dos trígonos? El occipital y el subclavio. El occipital y el subclavio. Y en este caso, divididos, ¿sí? Por los bordes que va dejando, ¿sí? ¿Qué músculo? Ay, El homoyoideo. el homoyoideo. ¿Qué vientre sería este del homoyoideo? El posterior. El inferior. El vientre inferior, justamente. Entonces, fíjense, trígono occipital, ya tenemos aquí entonces la base del trígono occipital, que sería el borde, pues sería superior del vientre inferior del homoyoideo. Ahora, límite posterior del trígono occipital, ¿quién será? ¿Quién será? Esta El línea borde azul. superior del trapecio. El borde anterior del trapecio, ¿sí? Justamente. Y luego por delante, ¿quién lo está limitando a este trígono? Esternocleidomastoideo. El borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿sale? Entonces ahí tenemos a nuestro trígono occipital, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ya lo delimitamos bien? Sí. Ok, ahora fíjense. Si hacemos ahora esta vista, ¿sí? De esta manera, identificando ahí la zona, vean, vamos a tener por acá nuevamente al vientre inferior del homoyoideo, por arriba, ¿sí? Luego fíjense, por acá el borde superior ¿de quién? La clavícula. Del tercio medio. Del tercio medio de la clavícula, muy bien, el vientre posterior de la cabeza clavicular del esternocleidomastoideo, ¿sí? Entonces, ¿qué trígono teníamos aquí? Homoclavicular, Homoclavicular o también llamado subclavio. Labio. subclavio, así es, ¿sale? Entonces, fíjense, no perdamos de vista. En este trígono occipital, ¿quiénes son esos tres músculos que vemos ahí? Al fondo. Los escalenos. Los escalenos, vean, por aquí tenemos el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Por allá todavía alcanzamos a observar el elevador de la escápula, ¿sí? Vean, y más un poquito arriba el esplenio de la cabeza, ¿sí? Entonces todos estos músculos están formando lo que se conoce como el piso del trígono occipital. Entonces los tres escalenos, ¿sí? Y algunos del dorso que pues también participan en el cuello, como el elevador de la escápula y el esplenio. Ser el trapecio para identificar justamente, vean, el elevador de la escápula, ¿sí? Y el esplenio de la cabeza. Entonces, bien, esos son nuestros trígonos en la región cervical lateral. Y ahora, recuerden que en donde se insertaban las dos cabezas del esternocleidomastoideo, también aquí teníamos una pequeña fosita o trígono. ¿Quién era? Entre las dos cabezas del esternocleidomastoideo.
La supraclavicular. Exacto, la fosa supraclavicular, pero ¿qué le poníamos? Apellido. Menor. Menor, ¿sale? La fosa supraclavicular menor, justamente. Y luego ahora sí nos vamos a la región cervical anterior, ¿sale? En una vista lateral, vean, aquí pues ya quedamos, ¿no? Ya identificamos a los músculos, vean, los repetimos. Por aquí está miloioideo, vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico, ahí tenemos a su tendón intermedio, ¿sí? Aquí anda el vientre posterior del digástrico y en relación con el vientre posterior, el estilo ioideo. Entonces recordemos, siguiendo el borde del vientre posterior del digástrico, luego el vientre anterior del digástrico y el borde inferior de la mandíbula, ahí ya me fui checo, pero ¿quién es ese trígono? El submandibular. El submandibular, ¿sale? Ahora fíjense, nuevamente, siguiendo el borde del, del vientre posterior del digástrico, vean por acá, el borde anterior ¿de quién? Esternocleidomastoideo. Del esternocleidomastoideo, y vean aquí, anteriormente con el borde ¿de qué músculo? Del homoideo. Justamente del vientre superior del homoyoideo. ¿Qué trígono es este? Carotidio. El trígono carotidio, ¿sale? Muy bien, estos pues los podemos apreciar mejor en una vista más lateral, pero si nos damos un poco vuelta y ahora vamos hacia una vista como tal anterior, fíjense, por acá, una vista inferior, a ver, vamos a quitar aquí el tegumentario. Entonces, vean, teníamos también un trígono delimitado por la línea media. Esa línea no está muy recta. El borde superior del cuerpo del ioides y el vientre anterior del digástrico. ¿Quién era este trígono? El submentoniano. Mentoniano. Submentoniano. Muy bien. Entonces, ¿ya cuántos llevamos? 3. 3. Y por acá nos hace falta nuestro último trígono. Acuérdense, ¿cuál trígono me falta? Muscular. Muscular. El El muscular. muscular, que ese pues lo delimitamos por la línea media. Esta línea no está muy media. A ver, por aquí viene la línea media, no importa. Pues por aquí viene la línea media. Luego, el borde, en este caso sería del vientre superior ¿de quién? Otra vez. Del El homoideo. homoideo. El homoyoideo y el borde anterior del Esternocleidomastoideo. esternocleidomastoideo. Entonces me forman mi trígono muscular, pero más bonito, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos a los trígonos, ¿sale? Ahora fíjense, vamos a ponerle todo. Vamos a ponerle todas las capas de tejido conectivo, vamos a ponerle todos los músculos. A ver, aquí no. Vamos a ponerle sus venas, las arterias, hasta los linfáticos, los nervios. ¿Sale? Entonces vamos a ir de superficial a profundo y vamos a ver qué nos encontramos, ¿sale? En los trígonos. Entonces tengan a la mano el cuadrito de los trígonos, ¿sale? El cuadrito que viene en el material de los trígonos, ¿sale? Entonces ahí vamos identificando las estructuras que nos mencionan, ¿sale? ¿Ya lo tienen? A ver, ya pasamos 1 hora, se me fue rápido. Damos un descansito de 5 minutos y ya, le identificamos las estructuras, ¿vale? Sí, gracias. Sí, está bien. Ok, a ver, entonces despéjense y ahorita vemos. Oh, no. Ok. Listo. Entonces, vamos a revisar
Ahora todas las estructuras, ¿no? De las que hemos estado platicando. Entonces, aquí retiramos ya la piel, la fascia cervical superficial. Y entonces, recordemos, ¿quién es este músculo más superficial entonces del cuello? El platisma. El platisma. Y entonces está inervado por él. ¿Qué nervio? Facial. El facial. Facial. Muy bien, lo retiramos, ¿sale? Ahora nos encontramos con la fascia, ¿cuál? Superficial. La fascia Cervical. superficial, exacto. La fascia superficial, que acuérdense, es la hoja, pues más superficial de la fascia cervical profunda, ¿sale? Entonces, aquí podemos identificar nuestras regiones cervicales, ¿sale? Entonces, por ejemplo, esta es la región, la que está delimitada, pues justamente por el músculo esternocleidomastoideo. ¿Qué región es? Esternocleidomastoidea. Esternocleidomastoidea. Entonces va a estar ocupada ya, ¿no? Por el músculo esternocleidomastoideo, pero también ¿quién lo va atravesando? Vean ahí en sentido descendente. ¿Qué vaso será este? La yugular externa. La yugular externa, ¿ya vieron? Vean, aquí tenemos a la yugular externa, ¿sí? Ahorita podemos recordar, vean, aquí ya incluso vemos la relación. Viene la auricular posterior, la vena auricular posterior, y viene la división posterior de la retromandibular, y aquí tengo entonces a mi yugular externa. Cómo va descendiendo y cruza justamente esa región esternocleidomastoidea, ¿sale? Y pues además está recibiendo algunas ramitas de esta otra vena, vean, ella se encuentra, bueno, aquí tendríamos que retirar la fascia, vean, la fascia superficial. Entonces, fíjense, esta venita que se forma desde la región submentoniana, que viene aquí a los lados de la línea media en la región anterior del cuello, ¿quién será? La yugular yugular anterior. La yugular anterior. ¿Me vieron? Entonces ahí tengo en la región cervical anterior, pues aquí está mi yugular anterior, y en la región esternocleidomastoidea, por aquí viene mi vena yugular externa. Y se fijan en su recorrido descendente, ¿a qué trígono va a llegar? ¿A qué trígono cae? La yugular externa. al subclavio. Al subclavio, muy bien, y ahí la vemos desembocando, ¿en dónde? ¿En qué vaso? ¿Quién será esta vena que está ahí al fondo? La subclavia. La subclavia. Muy bien, la vena subclavia, ¿sí? Entonces ahí vemos desembocando a la yugular externa, y por el otro lado, vean, la yugular anterior. Aquí si desvanecemos al esternocleidomastoideo, vemos cómo va, aunque está en la región anterior, vean, se dirige en sentido lateral por detrás del esternocleidomastoideo y desemboca en la yugular externa, ¿sale? Muy bien. Entonces, ponemos nuevamente a nuestro esternocleidomastoideo. Entonces, fíjense. Ahora, ¿qué nervios también identificamos en esta región esternocleidomastoidea? Fíjense, aquí más o menos en la región media, ¿sí? Fíjense, tenemos, acuérdense, en sentido del borde posterior del esternocleidomastoideo, el punto nervioso del cuello. Entonces, este nerviecito que va rodeando el esternocleidomastoideo en dirección anterior, ¿quién será? El transverso del cuello. El transverso del cuello, así es, o transverso cervical. Entonces, vean cómo viene a inervar toda la piel de la región, pues, esternocleidomastoidea y hasta la región anterior. Entonces, ahí va nuestro cervical transverso. Y más arriba, vean ya casi al llegar sus fibras a la inserción en el proceso mastoides, vean, va saliendo un nerviecillo que se dirige hacia la piel del pabellón auricular e incluso hasta la piel de la mandíbula, que incluye el ángulo de la mandíbula. ¿Quién será este nervio? El auricular mayor. El auricular mayor, ahí lo tenemos, ¿sale? No se les olvide. Entonces, piel del pabellón auricular y el ángulo de la mandíbula. Entonces, y más arriba, el que se dirige hacia la región occipital, también sensitivo, ¿quién será? El occipital menor. El occipital menor, así es. Entonces, vean, ahí tenemos pues todo la parte superficial, ¿no? Obviamente, también vamos a encontrar algunos vasos linfáticos
en conjunto con sus nódulos linfáticos de la región cervical. También hay nódulos y vasos superficiales y por lo tanto va a haber profundos. Muy bien. Ahora, por acá observamos además superficiales estos nervios que van en relación superior a la clavícula. ¿Quiénes serán estos nervios sensitivos? Supraclaviculares. Los supraclaviculares, así es. Tenemos uno supraclavicular lateral, uno medio y uno intermedio más bien y uno medial. Ahí están mis nervios supraclaviculares. ¿Estos de dónde vienen? De C3 y C4. C3, C4, justamente, acuérdense del plexo cervical, ¿sí? Estos son los ramos, pues, superficiales, sensitivos, en este caso, recuerden, del plexo cervical. Entonces, ahí los identificamos en la región esternocleidomastoidea. Y ahora fíjense, si nos vamos ahora al trígono occipital, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en el trígono suboccipital? Bueno, más bien el trígono occipital. ¿Qué estructuras vamos a encontrar aquí? Aquí ya podemos quitar, por ejemplo, estos supraclaviculares que son superficiales, ¿no? Entonces los quitamos y nos quedamos con el trígono occipital. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el trígono occipital? A ver, por eso les decía, tengan allá la mano y vamos revisando qué estructuras encontramos. También en la yugular externa. Exacto, tenemos aquí vasitos que van a formar a la yugular externa, a final de cuentas, ¿sí? Vean aquí descendiendo, justamente cuando cruza el esternocleidomastoideo, una parte de la yugular externa, ya propiamente, pues también la encontramos en el trígono occipital, ¿sale? ¿Qué más vamos a encontrar aquí en este trígono? Bueno, ya quedamos emergiendo los ramos sensitivos del plexo cervical, ¿sí? Vamos a tener además, ¿qué nervio bien importante vamos a tener en este trígono? Que lo va cruzando. ¿El accesorio? Descendente y posterior, justo el accesorio. Vean, ¿el accesorio a quién inerva? Trapecio. Al trapecio. Al trapecio. Si lo desvanecemos, el trapecio, fíjense, identificamos, bueno, aquí propiamente en el trígono, vean, identificamos al nervio accesorio, ¿sale? Ahí va el nervio accesorio, ¿sale? Y justamente esas fibras se dirigen a formar todo este nervio, todas estas fibras que van a inervar al trapecio. Entonces, vean, este es el nervio craneal, entonces, que vamos a encontrar en este trígono occipital, ¿sale? Y entonces ya habíamos quedado, ¿sobre qué músculo me dirían que va como descendiendo el accesorio? ¿Qué músculo será? ¿O en relación con qué músculo? ¿No es el escaleno? Bueno, el posterior. Fíjense, vamos a quitar el tejido conectivo. Identificamos a los escalenos, ¿sí? Por aquí tenemos el anterior, por aquí tenemos el medio, aquí está el posterior. Entonces, ¿quién quedamos que era? Vean, va hacia a la escápula. El elevador de la escápula. El elevador de la escápula, y recuerden que más arribita aquí teníamos el esplenio de la cabeza. Entonces, lo vemos ahí justamente descendiendo sobre el músculo elevador de la escápula al nervio accesorio, que pues ya vimos, ¿no? Va en su recorrido para inervar a las fibras del trapecio. ¿Queda claro? Sí. Obviamente también vamos a Sí. encontrar nódulos linfáticos, vasos linfáticos, como lo pueden observar. Y pues aquí también no perder de vista que en este trígono, ¿sí? No perdamos de vista el vientre inferior del homoyoideo, ¿sí? Entonces podemos identificar el escaleno anterior, escaleno medio. Y aquí justamente no nos vamos a adentrar mucho, pero los troncos del plexo braquial, ¿sale? También los vamos a encontrar ahí por el músculo, el trígono occipital, los troncos del plexo braquial, que pues básicamente son los nervios que van a ir a darle función al miembro superior, ¿sale? Entonces, en resumen, ¿qué encontramos en trígono occipital? Parte de la yugular
Externa. 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 Externo. Troncos del plexo Braquial. Cervical. braquial. Vasos y nódulos Hepáticos. linfáticos, Linfáticos. ¿sí? Justamente. ¿Y qué nervio craneal? El accesorio. El accesorio, ¿sale? Entonces ahí identificamos nuestras estructuras del trígono occipital. Ahora fíjense, vámonos al trígono, ahora subclavio, ¿sale? Lo identificamos por acá, vean, por aquí no perdamos de vista el vientre inferior del homoyoideo, ¿sí? Y entonces el trígono nos quedaría como bien de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué observamos en este trígono? Vean, aquí se mete, ya vimos, ¿qué vena? La yugular externa. Yugular externa. La yugular externa, ¿sí? Que si nos hacemos una vista superior, la vamos a ver desembocando ¿en dónde? La subclavia. En la En subclavia. la subclavia, ¿sí? Nos vamos a enfocar en esta zona. Si esa es la subclavia, ¿por delante de qué músculo va pasando? Recuerden, la subclavia. El de escaleno anterior. Del escaleno anterior, y entonces por detrás, vean, del escaleno anterior, ¿a quién identifico? A la arteria subclavia. A la arteria subclavia, ¿sale? Entonces de aquí recibe su nombre este trígono, ¿sale? Porque al interior, ¿sí? Si nos profundizamos en ese trígono, pues vamos a encontrar a los vasos subclavios, y aquí pues justamente la arteria subclavia. ¿Queda claro? Sí. Fíjense, sí, fíjense, identificamos esa región cervical en nuestra clavícula, ¿sale? Fíjense, ¿qué vamos a hacer? Van a levantar su hombro y van a palpar por encima de su clavícula. Háganlo, levanten su hombro y palpen por encima de su clavícula. ¿Identifican una fosita que se les forma ahí? En el tercio medio de la clavícula. Sí, Entonces, fíjense, con su hombro levantado se forma la fosita. Ahí al fondo de la fosa, ¿sí? Pueden de hecho palpar el tendón y el vientre inferior del homoyoideo, ¿sí? Pasen saliva y palpen en esa fosa. ¿Qué sienten? ¿Sintieron cómo se movió su homoyoideo o no? sí. Sí. Ahora fíjense, vamos a descender el hombro y van a mantener ahí su dedo índice y medio. Y van a palpar con un poquito de fuerza en sentido como inferior, como hacia profundo. Y me dicen qué sienten. Yo siento un pulso. Un pulso, justamente. Entonces, fíjense, identificamos ya por palpación dos estructuras, ¿no? Al pasar saliva identificaron ahí cómo se movió el homoyoideo. Y si ponen atención, van a sentir el pulso. De ese pulso, ¿de qué vaso corresponderá? ¿De qué vaso será? De la subclavia. De la arteria subclavia. Entonces es un punto de referencia anatómico súper importante porque es una zona donde deberíamos hacer, por ejemplo, una compresión profunda si tenemos una lesión en donde se les ocurre que esté sangrando bastante. Desde aquí, vean, desde la región subclavia, desde la región clavicular, esa arteria, recuerden que se va a formar luego arteria axilar y va a ir hacia el miembro superior. Entonces tenemos, por ejemplo, lesiones del miembro superior y tenemos una hemorragia muy importante. El realizar presión en esta zona, que es justamente el trígono subclavio, pues justamente podemos al comprimir de manera, pues en ese caso sería más fuerte el flujo de la arteria subclavia, podríamos como pues un poco aminorar la hemorragia en lo que esa persona pues llega a recibir atención, ¿sale? ¿Sí queda clara la relación que tiene este trígono o no? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto, entonces pues ya, ¿no? Recuerden que ahí va la arteria subclavia y pues justamente podemos sentir su pulso, además la relación que existe entre el trígono occipital y el homoclavicular con el vientre inferior del homoyoideo.
Muy bien. ¿Dudas con estos dos trígonos hasta aquí, con sus estructuras? Creo que no. Muy bien. Ahora fíjense, antes de irnos a la región cervical anterior, identificamos aquí esta fosita, ¿cómo quedamos que se llamaba? Entre los dos vientres del esternocleidomastoideo. Vean, vientre esternal, vientre clavicular. Supraclavicular menor. Fosa supraclavicular menor. Esta fosa supraclavicular menor es un punto de referencia anatómico muy, muy importante. Este también lo pueden palpar en el cuello, ¿sí? De manera que hagan una rotación lateral, vean hacia un lado del cuerpo, ¿sale? Volteando como la vista hacia lateral, ¿sí? Podemos palpar el esternocleidomastoideo, justamente. Entonces, a ver. Otra vez, ¿no? Fíjense, si volteamos, por ejemplo, hacia lateral, vamos a poder palpar en la región del esternón con la clavícula, justo ahí en la articulación esternoclavicular, las dos cabezas de mi esternocleidomastoideo. Entonces, identifiquen las dos cabezas del esternocleidomastoideo, ¿sí? Y van a poder palpar un espacio que se forma entre las dos cabezas. ¿Lo logran encontrar o no? Sí, Sí. Muy bien, entonces esa es la fosa supraclavicular menor. Este es una vía de abordaje, por ejemplo, en algunos procedimientos como la colocación de vías centrales, ¿sí? Como el catéter venoso central. ¿Por qué? Porque si nos metemos a través de esta fosa supraclavicular, aquí se ve muy pequeñita, pero fíjense, si desvanecemos el esternocleidomastoideo, vemos que a través de esta fosa supraclavicular es una vía para llegar a qué vasos. Allá profundos, ¿a quién ven? No sé si soy yo, pero no está compartiendo, creo. Ah, no puede ser, a ver, dame un segundo. A ver, ahora sí ya. Entonces, otra vez, ya la ven, ¿verdad? Sí, ya. Entonces, observamos, vean aquí este espacio, entonces, entre las dos cabezas del esternocleidomastoideo, lo desvanecemos. Y vean, y como les decía, es una vía importante en relación a la colocación de accesos centrales, ¿sale? Porque fíjense, al introducir una aguja por esta fosa supraclavicular con cierta técnica, podemos llegar a qué vaso, vean que está ya profundo. A la yugular interna. A la yugular interna o incluso a qué otro vaso podríamos abordar desde acá, ¿se les ocurre? ¿La subclavia? La vena subclavia, ¿sale? Entonces, la fosa supraclavicular menor, al fondo, se encuentra principalmente, fíjense, aquí si quitamos un poquito el esternoioideo, ahí está, ¿no? Ahí vemos cómo por detrás se encuentra la yugular interna e incluso justamente la unión con la subclavia, ¿sí? Ese punto, no se los comenté, pero donde se une la yugular interna con la subclavia, se le conoce como ángulos venosos o ángulos yúgulo-subclavios, justamente, ¿sale? Entonces hay un ángulo yúgulo subclavio derecho y un ángulo venoso o yúgulo subclavio izquierdo, ¿sale? Entonces, aquí vamos a identificar al fondo de la fosa supraclavicular menor. La yugular interna. A la yugular interna, ¿sí? Entonces, no se les olvide, es una vía de abordaje para la colocación de accesos centrales. Bien, ahora, fíjense, ya tenemos nuestra fosa supraclavicular menor. Ahora, desde una vista lateral, ¿sí? Fíjense, y un poco inferior, aquí delimitada por el vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico y borde inferior de la mandíbula. ¿Qué trígono les estuve delimitando? Submandibular. El trígono submandibular. Ahora, ¿qué estructuras vamos a encontrar en el trígono submandibular? La glándula submandibular.
Exacto, principalmente la glándula submandibular, de hecho, casi abarca en su totalidad todo el trígono, ¿sale? Entonces, la glándula submandibular, recordamos qué tipo de glándula es, para qué sirve, qué hace. Para salivar, pero de forma parasimpática, ¿no? Exacto, es una glándula salival menor, ¿se acuerdan? Es una glándula salival menor, que entonces vean, ahí la observamos solita, y vemos cómo tiene una desembocadura, vean, ahí viene su conducto, y su desembocadura es justamente a los lados de la línea media. Ustedes se ven en el espejo, y identifican su frenillo de la lengua. A los lados van a ver dos puntitos. Esos dos puntitos corresponden a las desembocaduras de las glándulas submandibulares, ¿sale? Estas glándulas submandibulares en conjunto con las glándulas sublinguales forman, o bueno, son las glándulas salivales ¿qué? Menores. Menores, ¿sí? ¿Quién inerva las glándulas salivales menores? El facial. El su función facial. simpática. Exacto, la función parasimpática del facial. Recordemos cuál es la función parasimpática del facial. Lo de llorar, moquear y babear. Exacto. Llora, moquea y babea. Entonces, el facial, recordemos, inerva glándulas salivales, ¿no? Glándulas nasales y glándulas lagrimales, y es la función justamente parasimpática. Para correlacionarlo, otra vez repaso. ¿Cuál es la glándula salival mayor? La parótida. La parótida. Pregunta de toda la vida. ¿Quién inerva la parótida? El glosofaríngeo. El glosofaríngeo. ¿Y quién atraviesa la parótida? El facial. El facial. El facial. Vean ahí, desvanecemos a la parótida y ahí vemos el facial como se está metiendo. Vean. Y me está dando justamente sus ramas que van a ir hacia los músculos de la expresión facial. Y ya nada más para terminar este pequeño repasito, la parótida, recuerden, tiene un conducto. Ese conducto va rodeando ¿a qué músculo de la masticación? El macetero. Al macetero, vean, ahí tenemos al macetero y termina desembocando en la región de los carrillos, atravesando ¿a qué músculo? Vean. Ahí al fondo tenemos al músculo bucinador. Justo, el bucinador. Entonces, el conducto parotídeo, también llamado conducto de Stennon, desemboca, entonces, a nivel de qué diente, de qué pieza dentaria. El nombre, porque no me sé el número. De molares. O sea, No escuché. Y como a partir de arterias molares. No escuché muy claro. A ver, si no, lo reviso en el chat. Y si no, alguien más adelante. ¿A qué nivel desemboca el conducto parotídeo? Creo que mi compañera dijo que del primer molar. Atrásito. Bueno, eso lo entendí, pero Exacto, sí, está en lo correcto. A nivel del segundo molar superior, acuérdense, ¿sale? Bueno, entonces ese fue nuestro pequeño repasito, ¿no? Y pues identificamos aquí a la glándula submandibular, ¿sí? Ocupa casi la totalidad del trígono. Y vean, la glándula submandibular está en estrecha relación, incluso la rodea. Vean, una rama de la carótida externa, que fíjense, aquí vamos a desvanecer a la mandíbula un momento, ¿sí? Y fíjense, vamos a ver esta arteria. Vean, ahí va dando toda una serie como de giros, ¿sí? De curvaturas. Es una arteria muy contorneada que rodea incluso ahí parcialmente a la glándula submandibular, y ya posteriormente ahora sí se rodea el borde inferior de la mandíbula y se dirige hacia la cara. ¿Quién es esta arteria? La facial. La facial. De hecho, fíjense, identifiquen el borde inferior de su mandíbula
¿sí? Cierren la mandíbula, hagan un poco de fuerza, identifiquen su macetero y luego por delante del macetero pongan su dedo índice y el medio y me dicen qué sienten. ¿Sí? ¿Se alcanzan a palpar algo o no? Sí, también se siente un pulso. Justo, es el pulso entonces ¿de qué arteria? De la facial. De la facial, ¿sí? Entonces, justamente la facial, por lo tanto, también la vamos a encontrar en parte de su recorrido en este trígono, en estrecha relación con la glándula submandibular. Obviamente, si va a la arteria facial, también por aquí alcanzamos a ver parte de quién, de qué otro vaso. Ahí nada más como pasando por un extremo del trígono. La vena De la facial. vena facial. La vena facial, justamente, ¿sí? Entonces, pues en este trígono además encontramos los respectivos vasos linfáticos y nódulos linfáticos submandibulares. Ahora fíjense, vamos a quitar a la glándula submandibular. Vemos ahí unas fibras nerviosas, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí vamos a identificar dos nervios, ¿sale? En este trígono. Entonces, a ver, me alejo un poquito para que veamos. ¿Por dónde dirían que van estos músculos? Como en el borde inferior de qué músculo? Estos nervios, perdón. ¿Quién es este músculo? El miloioideo. El miloioideo. Ahí está. Vean, habíamos desvanecido a la mandíbula. Vamos a regresarla. Entonces aquí tenemos al músculo miloioideo y entonces vemos dos nervios, ¿sale? Que uno como más superior, uno más inferior. Entonces fíjense, por acá observamos el ramos, aquí dice el nervio miloioideo que le está dando una ramita ahí al vientre anterior del digástrico. ¿De quién será este nervio rama? Si le está dando fibras ahí al miloioideo y pues al vientre anterior del digástrico, ¿quién creen que sea? ¿Quién me inervaba al miloioideo y al vientre anterior del digástrico? El 5-3. 5-3. 5-3, así es, ¿sí? Es la rama motora del trigémino, que va pues con la porción mandibular. Entonces aquí está llegando a darle esas ramitas al miloioideo y al vientre anterior del digástrico, ¿sí? Y por acá abajo observo, fíjense, fibras de otro nervio que aquí pues justamente no alcanzamos a ver una división entre las fibras cervicales que vienen por esta zona y las propias del nervio hipogloso. Vean, entonces aquí unas fibras que vienen desde C1, ¿a quién están dando la inervación? Vean, ¿qué músculo es este? El esternoideo. ¿Será esternoioideo? ¿Homoyoideo? No. Fíjense, lo vamos a aislar, vamos a ponerlo solito. El tiroideo. Exacto, del cartílago tiroides alioides. Entonces, vean, ahí le está dando unas ramitas, vean, al tiroideo. ¿Sí? Ok. No se desesperen. ¿Ya se cansaron? Bueno, entonces fíjense, aquí viene esas ramitas de C1 hacia el tiroideo y a quién más inervaban fibras de C1 a través del hipogloso, recuérdenme. Al genilloideo. Al genilloideo, entonces hay fibras que se están metiendo, vean, y que pues se dirigen justamente hacia el genilloideo, ¿sí? ¿Queda claro o no? Sí. Entonces, ¿qué nervios vamos a observar en el trígono submandibular? Hipogloso y 5-3. 5-3 y ramas del hipogloso, así es. ¿Alguna duda con este trígono? ¿Va quedando claro el contenido o no? Sí, doctor. Muy bien, ahora fíjense, ya casi terminamos. Entonces, luego, si nos vamos hacia acá adelante, está rapidísimo. ¿Qué trígono encontrábamos acá? Mentoniano. Mentoniano. Línea media, borde superior del cuerpo del yoides, borde medial del vientre anterior del digástrico, trígono submentoniano.
Acuérdense, vemos vasitos que van a formar a la yugular externa, si son vasos submentonianos, vemos como ahí algunos van a formar a la yugular externa. Vemos vasos linfáticos y nódulos justamente submentonianos también. Está sencillo. Entonces, pues básicamente es lo que encontramos. Vasos linfáticos, nódulos y algunos vasitos venosos submentonianos que van a formar a la yugular externa. ¿Queda claro? Perdón, yugular anterior. Me fue aquí. Yugular anterior, acuérdense. La externa está del otro lado. ¿Sale? ¿Sale o no sale? Bien. Dale. Muy bien. Entonces, fíjense. Ahora, quitamos a estos vasos que no nos estorben. Quitamos al transverso del cuello. ¿Sí? Y fíjense, aquí se los delimito nuevamente. Vientre posterior del digástrico, borde anterior del esternocleidomastoideo y borde posterior del vientre superior del omoioideo. ¿Sale? ¿Quién es este trígono? El carotidio. Carotidio, ¿sale? Entonces, este trígono carotidio, fíjense, también es un punto de referencia muy importante porque en la porción superior del esternocleidomastoideo, vean, justo por debajo de la mandíbula, identifiquen su esternocleidomastoideo, el vientre anterior, y en ese espacio introduzcan gentilmente su dedo índice y el medio, como en los ejemplos anteriores, y me dicen qué sienten. Un pulso. Un pulso, ¿sí? ¿Quién es ese pulso? ¿De quién? La yugular Y la interna. yugular ¿La yugular tendrá pulso? Miren, qué interesante, a ver. ¿Las venas tienen pulso? No. No. Entonces, ¿Sería la carótida? ¿La arteria la carótida? carótida, justo, no se vayan a equivocar, acuérdense, las venas no tienen pulso. Todos los vasos que hemos visto que tienen pulso son arterias, acuérdense. Vimos que el pulso de la facial, el pulso de la arteria subclavia, y en este caso es el pulso carotídeo, ¿sale? En esa zona, pues realmente está terminando la carótida común y está originándose la carótida externa y la carótida interna. Entonces, pues básicamente es el pulso carotídeo, ¿sí? Es un pulso central que revisamos, por ejemplo, cuando una persona está en aparente pérdida del estado de conciencia, y para evaluar si tiene pulso, pues este es un punto de referencia donde lo vamos a tomar, un pulso central, que es el carotídeo, ¿sí? Si entonces lo tocamos a una persona y vemos que no está respirando y que no tiene pulso carotídeo, después de ponerse seguros y si tomaron, si pusieron atención en sus clases de tercero y cuarto, ¿qué van a hacer? O sea, yo sé que todavía no pasan tercero y cuarto, pues, pero ¿qué se les ocurre? ¿RCP? RCP, justamente, reanimación cardiopulmonar. Entonces, pues, se los comento porque es un sitio donde vamos a identificar de manera, pues, fiel un pulso central, ¿sí? De los vasos más grandes, el pulso carotídeo. Entonces, lo vamos a identificar justamente en este trígono carotídeo. Obviamente, sí va la yugular, ¿sí? Sí va la vena yugular interna, pero acuérdense que esa no tiene pulso. Tienen pulso son las arterias. Y entonces, básicamente, lo que encuentro al fondo de este trígono es la vaina ¿qué? Carotidia. La vaina carotídea, ¿sí? Entonces ya sabemos, contenido de la vaina carotídea. Yugular interna y carótida común y el vago. Y el vago, justamente. Lateral, recuerden, ahí lo vemos, ¿no? Línea media y pues lo que se aleja de la línea media. Entonces, medial es la carótida común, lateral es la yugular interna y posterior a las dos es el nervio vago, ¿sale? ¿Sí? ¿Queda claro entonces que lo del pulso y esto? Sí. Sí, doctor. Ahora fíjense, en este trígono alcanzamos a ver un nervio que ya habíamos visto hace rato. Fíjense,
que aquí le venía y le daba fibras hacia al tiroideo y por allá estaba metiendo para darle fibras al genioideo. Que vean cómo está pasando de un trígono al otro. ¿Quién será este nervio? Ramas del hipogloso. El hipogloso, y pues obviamente fibras que van ahí adosadas con el hipogloso que vienen desde C1, ¿sale? Entonces, identificamos al hipogloso con sus fibras de C1, ¿sí? También podemos identificar en relación con la vaina carotídea, fíjense, aquí vamos a quitar un momento al esternocleidomastoideo. Entonces, al quitar el esternocleidomastoideo, vemos cómo, a ver, bueno, más bien lo desvanecemos un poquito. Y entonces, fíjense, alcanzan a ver aquí al fondo este nervio, vean, lo estoy tratando de limitar con el cursor, vean aquí. ¿Quién será esta estructura? Es el hipogloso. El asa cervical. Fíjense, el hipogloso quedó aquí, mira. Ahí se quedó el hipogloso. Acuérdate, pasando de un trígono, es decir, del carotídeo hacia el submandibular, ¿sale? Entonces ahí quedó el hipogloso, pero justamente en relación con el hipogloso aquí se desprendieron estas fibras, vean, que están formando, no lo pierdan de vista, vean aquí, vean con el cursor, se lo estoy tratando de limitar. Y ahí hizo como una curvita, ¿ya vieron? Entonces, ¿quién es? El asa cervical. El asa cervical, ¿sale? Entonces, por acá, en el trígono carotídeo, lo que vamos a identificar, vean, vamos a regresar al esternocleidomastoideo. Entonces, lo que observamos va a ser la raíz superior del asa cervical. Y a ver, revisen su esquemita de esa raíz superior del asa cervical. ¿Quién era esa primera ramita? Ahí, cuando va descendiendo. ¿A quién le daba fibras? Ahí lo pueden identificar directamente. ¿Quién es este músculo? El esternoideo. Esternoideo. No. A ver, espérenme. Homoioideo, ¿no? Exacto. Quitamos a ver, lo desvanecemos. Identificamos este músculo. Vean, los dos superficiales de los yoideos. Entonces, vean, aquí tenemos el homoyoideo. ¿Cuál vientre? Superior. 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 Por aquí detrás del esternocleidomastoideo está su tendón intermedio y por acá abajo su vientre inferior. Entonces, ¿a quién le está dando ahí su ramita? La raíz superior del asa cervical. Al vientre Al superior del vientre homoioideo. superior de la mayoría. Eso, ¿sí? Y vean, aquí quitamos el esternocleidomastoideo un momentito. Y vean, ahí observo ya por completo el asa cervical. Aquí tengo toda su raíz superior, dándome ahí su ramito hacia el vientre superior del homoyoideo. Y aquí tengo su raíz inferior, que vean cómo me da fibras para vean, en este caso es el esterno tiroideo, ¿sí? Aquí se retiró esta ramita, pero viene para el tiroideo. Y la otra ramita, vean, de la cervical, ¿hacia dónde va? Identifíquenla. Hacia el vientre inferior del homoyoideo. Hacia el vientre inferior del homoyoideo, justamente, ¿sí? Y ahí lo tenemos. Entonces, el asa cervical, vean cómo está, pues, como descansando sobre la vaina carotídea. ¿Ya la vieron? ¿Identificamos al asa cervical? ¿O no? Sí. Ok, entonces fíjense. Además, vamos a poner otra vez al esternocleidomastoideo. Ah. Bueno, a ver. Se van a poner todos. Ahí está. Entonces quitamos al platisma. Quitamos de momento al esternocleidomastoideo. Y, no, justo es lo que queríamos regresar, ¿no? A ver, ahora, ¿qué más vamos a observar en este trígono? Vean, si lo veo un poquito desde arriba, ¿sí? ¿Qué más voy a ver en este trígono carotídeo? Vean, aquí vamos a quitar
la fascia. Y vean, ¿quién se anda asomando por acá? La tiroides. La glándula tiroides, fíjense, ¿sí? La vemos en su porción, tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, ¿sí? Sus respectivos polos, polo superior, polo inferior, y la región estrecha que comunica a los dos lóbulos es el istmo, ¿sale? Entonces, vean, en el trígono carotídeo alcanzamos a ver la porción superior de ya, o sea, respectivamente el lóbulo derecho o el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides. ¿Ya vieron? Entonces, si me levanto un poquito ahí, al fondo veo, en una vista un poquito antero superior, alcanzo a ver a la glándula tiroides, ¿sí o no? Sí. Entonces, obviamente, en sentido medial, pues además observo, vean en este trígono, a los músculos faríngeos que están más allá profundos y por lo tanto a parte del esqueleto de la laringe, ¿sale? Entonces, vean, tengo un montón de estructuras en este trígono, ¿sale? ¿Vamos bien o no? Sí. ¿Alguna duda? Por el No. momento no, profesor. Muy bien. Entonces, fíjense, ya para terminar, trígono, ¿qué era este trígono? Vean, línea media, borde anterior del esternocleidomastoideo y borde medial del vientre superior del homoioideo. ¿Quién era este trígono? El muscular. El muscular, fíjense, pues obviamente se llama muscular porque está al interior de este trígono los músculos infrayoideos. Bueno, el vientre superior del homoioideo lo está delimitando, pero ya como tal aquí al interior, fíjense, está el esternoioideo. Si lo quitamos nos encontramos con los dos profundos. ¿Quiénes eran los dos profundos? El tiroideo y el esternotiroideo. Tiroioideo y esternotiroideo, justamente, ¿sale? Ahí los vemos, pues trígono muscular, ¿no? Pero pues no solamente encontramos músculos, vean, también encontramos pues los respectivos vasos y nódulos linfoides de la región anterior del cuello, ¿sí? Obviamente, vean, aquí justamente sobre la línea media donde está el cursor, ¿qué glándula, bueno, qué estructura más bien estamos observando? Ya les dije. Glándula tiroides. La tiroides, sí, el istmo. Ahí la tenemos, ¿sale? Obviamente, sobre la línea media también observamos a la tráquea, ¿sí? A los cartílagos de la laringe, ¿sí? Y pues también, por ejemplo, aquí va descendiendo la vena yugular anterior, aunque esta es más superficial, no va como tal en el trígono, pero se encuentra en estrecha relación, ¿sale? Entonces, por eso mi trígono muscular, pues recuerden, no solamente tiene músculos, tiene los músculos infrayoideos, tiene la tráquea. Por detrás de la tráquea, ¿quién debería estar? Obviamente en la región más profunda. Detrás de la tráquea, ¿quién va? ¿No? Dicen ya. ¿El esófago? Exacto, el esófago. Entonces, pues también lo podríamos considerar como al fondo de este trígono, ¿no? Pero bueno, ¿alguna duda con los trígonos y su contenido, con los vasos, con los nervios? ¿Se pudieron integrar al revisar los trígonos o dicen estoy igual de perdido que al inicio? Todo bien, doctor, gracias. Todo bien por el momento, profesor. Muy bien. Pues bueno, con esto estaríamos terminando la región del cuello. Ah, bueno, saben, podemos revisar ya que andamos acá. A ver, les robo otros minutitos. Fíjense, también para que quede clara esta parte y repasarla. Fíjense, vamos a ocultar algunas estructuras. Y fíjense, vamos a revisar las venas y las arterias rapidísimo antes de irnos.
Entonces, fíjense, de aquí del callado aórtico, vean, por allá vemos el callado aórtico, de derecha a izquierda y de anterior a posterior, ¿qué va a suceder a este? El tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico, vean luego, carótida común, izquierda, por allá la vemos, ¿sale? Carótida común izquierda, y luego subclavia izquierda. Entonces, vean, vemos los del lado derecho. Aquí tenemos carótida común derecha del tronco brachiocefálico, saliendo desde ahí, ¿sí? Y por acá la subclavia. Entonces, fíjense, la subclavia, aquí vamos a quitar el homoyoideo, vamos a quitar el escaleno, vean, el escaleno anterior, y entonces aquí identificamos a sus ramas. Vean, aquella ramita que se va metiendo, vean, ¿en dónde se va metiendo? En Los procesos- C6. En C6 justamente se mete inicialmente a nivel de C6 en los procesos transversos, en Transversos. específico en su foramen transverso. ¿Quién será este vaso? La arteria vertebral. La arteria vertebral, ahí va, fíjense. Y luego vemos otro de sus ramos importantes, otro de sus arterias importantes de la subclavia, vean, que en este caso es el tronco, ¿qué? Tiro cervical. Entonces, fíjense, vemos aquí los dos vasos, que en este caso es la arteria transversa del cuello y la arteria supraescapular. Y obviamente vemos el vaso más importante, más grueso, que va a ser la arteria tiroidea. ¿Cuál? Vean. Inferior derecha. Inferior. Inferior, ¿sí? Arteria tiroidea inferior, porque la superior ¿de quién es rama? ¿De quién es La rama la carótida superior? externa. De la carótida externa, ¿sale? Entonces vean, ahí vemos a las dos tiroideas, la inferior rama del tronco tirocervical, ¿sí? Que este a su vez es rama de la subclavia, y la arteria tiroidea superior, que pues es la primera rama en este caso de la carótida externa. Ahí está. Y también por acá vemos la arteria cervical ascendente, además, ¿sale? Entonces, fíjense, si seguimos a la carótida común, recordemos, ¿qué vértebra creen que sea esta? Ahí está, vean. C4, porque ¿con qué coincide? Con la bifurcación de ¿quién? Vean, C4 coincide con el borde superior del cartílago tiroides y además, pues justamente es un punto de referencia donde la carótida común se va a dividir en carótida externa y carótida interna, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí en el sitio de la bifurcación de la carótida común, vean, la carótida externa, vean cómo tiene como un grosor continuo, pero vean la carótida interna. ¿Qué sucede aquí en su inicio? ¿Cómo la ven a la carótida interna en el inicio? Pues como más anchita, más gordita. Está dilatada, ¿sí? Y esta dilatación se le conoce como el seno carotídeo, ¿sale? Este seno carotídeo le está enviando información al sistema nervioso central vía el nervio glosofaríngeo, ¿sale? Recibe fibras del glosofaríngeo y también de una formación nerviosa que vean se encuentra justamente aquí, hoy, entre carótida interna, es decir, la porción del seno carotídeo y la carótida externa. Este va a ser el cuerpo o glomus, también llamado carotídeo, ¿sale? Mnemotecnia para esta región, ¿sale? Cookie se va. ¿Alguien había escuchado Cookie se va? No. No. Ok, Cookie se va. Bueno, se los pongo así, ¿sale? Cookie, ¿sale? El cuerpo carotídeo, ¿qué función tiene? También le envía información al sistema nervioso por vía de fibras del glosofaríngeo. Entonces, el cuerpo carotídeo, Cookie. ¿Qué es el cuerpo carotídeo? Un quimioreceptor, ¿sale? Un quimioreceptor. Si es un quimioreceptor, ¿qué creen
pues estratégicamente aquí detecte los quimiorreceptores. Bueno, este en específico. ¿Qué se les ocurre? Está entre las arterias que van a, bueno, en la arteria, vean, que va a entrar al cerebro, ¿sale? Entonces, quimiorreceptor, ¿qué se les ocurre que reciba información, pues, de estos vasos? ¿Qué vieron en bioquímica? Con algo del pH ahí. ¿Qué pH tiene la sangre? De 7.35 a 7.45. Exacto. Entonces, esos cambios, si existieran cambios en ese pH, pues los va a detectar el cuerpo carotídeo. Por eso es un quimiorreceptor, detecta cambios en el pH sanguíneo, ¿sale? Y entonces el seno carotídeo se va, es un sensor de presión, ¿sí? Entonces es un varoreceptor, ¿sale? Entonces ahí está, se va. El seno carotídeo es un varoreceptor, ¿sale? Entonces si es un varoreceptor, ¿qué cambios va a enviar información? Cambios en la presión arterial. Exacto, ¿sí? Porque pues vean cómo el flujo es el que va al interior del cerebro. Hay que proteger al cerebro, ¿sale? Tanto de los cambios de pH como de los cambios de presión. Entonces, por eso tenemos aquí en el sitio de la bifurcación de la carótida común al cuerpo carotídeo y la porción inicial de la carótida interna que va a ser el seno carotídeo. Entonces, cuerpo carotídeo, quimiorreceptor, seno carotídeo, varoreceptor. ¿Queda claro o hay alguna duda? Sí, queda Todo claro. ¿Quién dijimos que recibe las fibras de la información de estas dos estructuras? El glosofaringeo. El glosofaringeo, ¿sale? Entonces, bueno, no se les olvide. Y luego tenemos la carótida externa, ya rapidísimo sus ramas. Tiroidea superior, adelante, luego atrás, por allá va la faringe ascendente, en la faringe justamente, ¿sí? Luego adelante, vean, por aquí viene la lingual, aquí si ocultamos algunos músculos de la lengua, la podemos identificar en su trayecto. Vean, ahí va la lingual, ¿sí? En dirección hacia los músculos de la lengua, ¿sale? Entonces por allá vemos a la lingual. Luego por arribita de la lingual, esta arteria que se mete en el trígono submandibular, rodea la glándula submandibular y luego se va a la cara. ¿Quién era? La facial. La facial. Luego tenemos las dos posteriores, ¿no? Que en este caso, vean, vamos a tener a la occipital. Vean cómo está saliendo hasta acá en el vértice del trígono occipital, ¿sí? Vean, ahí está saliendo la arteria occipital. Y luego tenemos una que se va por detrás de la oreja. ¿Quién será? La auricular posterior. La auricular posterior, que es última rama, ¿sale? Ahí si desvanecemos a la parótida, vamos a observar, vean, ahí está toda mi carótida externa, vean esa estrecha relación que tiene también con la glándula parótida, ¿sale? Entonces vean cómo ahí detrás, más bien medial a la parótida o profundo a la parótida, tiene su recorrido, ahí me está dando la auricular posterior, y vean, vamos a quitar aquí un momento la carótida, y vean, aquí en esta zona del borde posterior de la mandíbula, ¿qué le está ocurriendo a la carótida externa? ¿Qué le ocurre? Se divide. ¿En cuáles? ¿Cuál observamos acá? Vean, por delante de la oreja. Pongan sus deditos otra vez, aquí por delante del trago, ¿sí? Y nuevamente vamos a sentir un pulso. ¿De quién es ese pulso? De la temporal. De la temporal superficial, ¿sale? Justamente, vean, ahí está mi temporal superficial, me da ramas, obviamente, como la facial transversa y pues allá su división anterior y posterior, no importa, es la temporal superficial. Y por acá entonces, vean, yéndose profunda hacia la mandíbula, vean, ¿quién será esa arteria? La maxilar. La maxilar, fíjense, vamos a quitar aquí el macetero. Vamos a desvanecer a la mandíbula y vemos ese recorrido que tiene la maxilar.
Fíjense cómo va aquí en la fosa infratemporal y luego se va en dirección, vean, ¿hacia qué fosa se está metiendo? Pterigopalatina. A la pterigopalatina. Ahí va mi arteria maxilar, ¿sale? Mi rama terminal de la carótida externa, ¿sale? ¿Sí quedó claro o no? Sí, doctor. Sí, profesor. Rapidísimo, ya, vámonos. Entonces, fíjense, identifico mi arteria temporal superficial. Por lo tanto, ¿quién la va acompañando a la arteria temporal superficial? La vena La vena temporal. temporal superficial. La vena temporal superficial, ¿sale? Que se une en este caso, vean, también allá va la maxilar, ¿no? La arteria maxilar. Y entonces vean, de este plexo que se está formando aquí, ¿qué plexo será? Ese plexo venoso, vean, muchas venitas ahí al fondo. Plexo. Facial. Venoso pterigoideo. Plexo venoso pterigoideo, vean todas estas, a ver, vean, espérenme. Ahí está, vean todas esas vasitos, son el plexo venoso pterigoideo, que fíjense, el flujo pues va en dirección descendente, ¿no? Entonces, ¿qué venas serán estas que se ven aquí? Vean, que están formando del plexo venoso. Las maxilares. Las maxilares, vean, ahí están mis venas maxilares, que entonces se conjuntan su flujo, ¿con quién? Con la temporal superficial. ¿Y a quién me forman? ¿Quién será este vaso? Entonces, vean que aquí está, a ver, vamos a regresar a la mandíbula, justo por detrás de la mandíbula, ¿quién será este vaso? Vena retromandibular. La vena retromandibular, vean, ahí la vemos, ¿sí? Ahora quitamos un momentito nuevamente a la mandíbula y vemos que esta vena retromandibular, ¿qué le ocurría? ¿Tenía cuántas divisiones? Dos, una anterior y otra posterior. La posterior, ahí está. ¿Con quién se conjuntaba? Vean, viene detrás de la oreja, en conjunto con su arteria. ¿Quién será esta vena? La auricular posterior. Posterior. Auricular posterior. Entonces ahí está, en conjunto con la retromandibular. ¿Quién será esta vena entonces que están formando? La yugular externa. La yugular externa. Ahí está, la yugular externa, ¿sí? ¿A dónde está desembocando en el trígono homoclavicular? La yugular externa. La En subclavia. la En subclavia. la subclavia. Y antes de desembocar en la subclavia, vean a quién recibe. La yugular externa. A la yugular anterior. Anterior. A la yugular anterior, ahí la tenemos, ¿sale? Entonces vean, nos regresamos, ¿no? Ya formamos aquí a mi yugular externa. Entonces la vamos a quitar justo, ¿no? Como en los libros la quitan para poder observar las porciones más profundas. Entonces fíjense, la división anterior de la retromandibular, vean, ahí está. ¿Desemboca en qué vena? Vean que viene aquí de la cara. ¿Quién será esta vena? La facial. La facial, que se conjunta, vean con qué vena que viene por allá profundo de la lengua. ¿Quién será esta vena? La La lingual. lingual. La lingual. Y entonces, ¿a quién me forman? ¿Quién será este vaso? Lingofacial. El tronco linguofacial, o qué bueno que lo ponen aquí, o la vena facial común, es su otro nombre, ¿sale? O sea, tronco linguofacial o también vena facial común, ¿sí? Y entonces fíjense, ¿a dónde desemboca ese tronco linguofacial o vena facial común? Vean. En la yugular La externa. yugular interna. En la yugular interna, ¿sí? Interna. Ahí la tenemos, la yugular interna. Y vean cómo está recibiendo vasitos. ¿Qué vena será esta? Vean. Ahí va en conjunto con su arteria, de hecho. ¿Qué vena será esta? ¿La tiroidea superior? Eso, la tiroidea superior. Y además la tiroidea, ¿cuál será esta? Media. Media. ¿Sí? Ahí está desembocando entonces en la yugular interna. Entonces, esa yugular interna, ¿con quién se conjuntaba? De ambos lados, vean. Con la subclavia. Con la subclavia, ¿sí? Y al conjuntarse con la subclavia, ¿a quién me formaban? A las brachiocefálicas. A las venas brachiocefálicas. Entonces vean una derecha y por lo tanto una izquierda. ¿Sí? La Que es la izquierda, más recuerden, larga. es más larga, ¿sí? Entonces ahí tenemos la vena brachiocefálica izquierda, perdón, derecha e izquierda. Y entonces vean cómo ellas reciben el flujo de la glándula tiroides,
¿sí? En este caso, pues es la vena tiroidea inferior. Ahí está, vean, la superior y la media a la yugular interna y la inferior a la vena a la vena brachiocefálica, perdón. Brachiocefálica. Brachiocefálica. Entonces, fíjense, aquí donde se están uniendo las dos brachiocefálicas, ¿qué vena estarán formando? La cava. Ahí está, la cava superior. ¿Ya vieron? Y pues esa ya está desembocando allí, ¿en dónde? La cava superior. Hasta se está moviendo, ¿no? En el atrio derecho. En el atrio derecho, muy bien. Perfecto. ¿Qué les parece? ¿Quedó o no quedó? Ojalá el examen lo hagan con esa aplicación. No, Ahí sí no lo creo. sé. No. Fíjense, a ver. En el examen, a lo mejor les ponen, o sea, busquen, revisen, por ejemplo, no sé, imaginen que les pongan esto. A ver, ¿quién es este músculo? Ya no estamos viendo su pantalla. Oh, no. Nos van a poner una imagen a blanco y negro, toda pixeleada. A ver, no sé por qué se salió. Denme un segundo. A ver. Aquí, fíjense. Que les pongan esta imagen. ¿Sí la escriben o no? Ah, sí, ya no juego. Ahí está No, todo, así ya no miren. quiero. ¿Qué músculo será este? Es que no dice el nombre al ladito. Exacto. No dice el nombre al ladito. Entonces, ¿quién será este músculo? A ver, díganme. Es el vientre. El homoyoideo. Homoyoideo, muy bien, ¿sale? Aquí ¿quién será? Entonces, El esternotiroideo. externo y oideo. Acuérdense, son los dos superficiales, externo-yoideo y homoyoideo, ¿sale? Por aquí vean, se encuentra la eminencia tiroidea, o pues también conocida como la manzana o nuez de Adán, ¿sí? Y vean, por aquí vemos vasitos, por ejemplo, aquí bien son vasitos que están formando, vean, la yugular anterior sería, ¿sí? Aquí está cortada la yugular externa al parecer. Y vean, esta vena, ahí al fondo, ¿quién será? ¿Yugular ¿La cava? interna? Yugular interna. Yugular interna, ¿sí? Entonces, por aquí, ¿esta qué vena será? ¿Subclavia? La subclavia, muy bien. ¿Y esta de acá? La Brachiocefálica. Brachiocefálica, eso, muy bien, ¿sí? Fíjense, por acá, mandíbula. ¿Quién será esta nuececita de aquí? Glándula. La glándula submandibular. Ahí está, ¿ya vieron? La glándula submandibular, ¿sí? Y pues aquí vemos algunos nódulos, ¿sí? Linfáticos, ¿sí? Que se encuentran en la región cervical. Y podemos observar por allá también al fondo los troncos del plexo braquial. ¿Ya vieron que no está tan difícil? No, sí está difícil, doctor. No nos quiera mentir para hacernos sentir mejor. No, pero bueno, o sea, sí pueden darse una idea de lo que están observando, ¿no? Entonces, bueno, el punto de esto es que revisen el atlas, ¿sí? Vamos a tratar de hacer una sesión, a ver si nos da tiempo de El super, hiper, mega repaso. No creo, nada más la revisión del atlas fotográfico en todo caso. Pero pues bueno, ya vieron que sí se puede. Entonces, pues vamos a detener aquí la grabación.